Bienvenidos al podcast El Poder de lo Simple, donde Jay irá explorando junto a cada uno de ustedes sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 24 del Poder de lo Simple. Aquí Jay nuevamente, y hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás nunca hayas considerado, porque en mi caso yo también me di cuenta que me tomó mucho tiempo llegar a un punto en el que empecé a considerar esta situación, y más que nada considerarlo como una herramienta más que poderosa para transformar la vida de cada uno de nosotros. Las microdecisiones, ¿ok? Vamos a aclarar un poco qué son las microdecisiones y todas estas cosas, pero empecemos diciendo que a menudo pensamos que esos cambios grandes, que generalmente vienen por decisiones grandes, por decisiones monumentales, por ejemplo, dejar un trabajo, moverte a otro país, a otra ciudad, empezar un nuevo negocio. Eso es lo que realmente va a cambiar la vida, pero la verdad es que la vida no cambia en un instante, jamás. Así tomes la decisión que tomes, la decisión que parezca más grande del mundo. Hoy día me voy a ir a vivir en Japón. Esto va a cambiar mucho mi vida, pero no sé si llega a cambiar mucho mi vida hacia donde yo quiera que cambie. Va a cambiar simplemente de contexto, de dónde estoy, qué como, con quién hablo, qué idioma, pero eso no significa que va a cambiar realmente mi vida interna, lo que realmente quiero conseguir. Entonces vamos a hablar de cómo puedes empezar a tomar estas micro decisiones, darte cuenta de dónde están y sobre todo, cuando una vez te des cuenta, irlas tomando con intención. Entonces, volvamos a hablar de lo que sería la ilusión de los grandes momentos, ¿no? ¿Cuántas veces has pensado algo como: cuando tenga más tiempo voy a ponerme en forma, voy a ir al gimnasio, o cuando llegue a tener dinero empezaré ese proyecto que toda mi vida he deseado empezar, ese proyecto que me apasiona? Digamos que nos encanta imaginar que un gran cambio llegará a nuestra vida como un rayo de luz cuando abres la ventana en la mañana. Pero si somos honestos con nosotros mismos, ese día mágico no va a llegar, nunca va a llegar si no decides tú que llegue. Y así decidas tú que llegue, tampoco va a llegar porque sí, de un instante al otro, sino va a llegar porque decidiste hacerlo y empezaste a luchar para que llegue a suceder eso. Entonces, la verdadera transformación sucede de manera lenta y de una manera que yo le llamo acumulativa. Como, digamos, pongas un vaso y cada gota de agua va a ir llenando ese vaso. Esa gota, cada gotita son esas micro decisiones que va a hacer de que tu vida cambie. Por ejemplo, estábamos hablando de lo de ir al gimnasio. Pues bueno, tal vez hoy día puedo salir a caminar 15 minutos. O, o quiero crear un nuevo hábito de lectura y me propongo en un inicio: este año voy a leer 24 libros. Y tal vez esa decisión tan grande va a ser bien difícil. Más bien, ¿qué pasa si digo: ok, voy a leer todos los días 5 páginas? O voy a apagar el teléfono 30 minutos antes de dormir. En mi caso, yo creo que en algún capítulo, sí, en algunos capítulos he hablado de que inicié a aprender japonés, no tanto porque me vaya a servir mucho en la vida. Obviamente tengo el deseo de ir a Japón y poder yo hablar y pedir cosas o preguntar cosas. Idealmente fuera genial poder hablar japonés totalmente fluido, pero lo generé más que nada como un hábito para hacer todos los días. Voy 422 días justo hoy que voy aprendiendo japonés todos los días. Y más que nada, ese hábito se volvió parte de estas micro decisiones, porque aprendo, digamos, 5 minutos al día, a veces que tengo más libertad, un fin de semana, o cuando estoy de viaje, estoy en el auto, estoy de viaje en el auto, alguien más está manejando, pues te dedico media hora, una hora, pero, pero no es que decidí: ok, voy a tomar todos los días 2 horas de japonés porque quiero en 6 meses aprender japonés. No, porque no es una necesidad. Entonces, eso es algo que me ha servido mucho, ¿no? Esas micro decisiones de ir 5 minutos al día aprendiendo a crear un hábito. Y realmente lo puedo decir con mucho orgullo, esto, ¿no? Voy 422 días con un hábito que he generado, y además ese hábito me ha ayudado a aprender un nuevo idioma que obviamente es muy diferente al español, muy diferente al inglés o al italiano, que son los idiomas que ya sé, pero he ido aprendiendo algo, entonces eso sirve mucho. Entonces,
creo que ya di un ejemplo de qué son esas micro decisiones, pero volviendo a repetir, digamos que las micro decisiones son unas pequeñas elecciones que tomamos todos los días, casi que sin darnos cuenta en la mayoría de los casos. Decisiones como me voy a levantar a la primera alarma o voy a posponer la alarma 25 veces hasta que me despierte. Yo tenía este problema, generé un código en el que se anota en las notas de mi celular, se anota cada vez que pospongo una alarma. Después de algunos meses de estar probando, de estar ocupando este sistema, me di cuenta que la lista era enorme. Claro, a veces uno está dormido y pospone varias veces, a veces uno diría pospuse 2 veces, no. Yo cuando iba decía pospuse 2 veces, veía en las notas y veía que había pospuesto 15 veces. Entonces era así como que, no, creo que tengo que ser un poco más decidido y tomar esas decisiones en ese momento. Por ejemplo, otra micro decisión, hoy día noche estoy agotado, saliendo del trabajo, pido comida rápida o como algo sencillo en casa. Ok, tal vez para muchos esta decisión no sea muy importante, pero puede que ya estés preocupado por tu salud, estés preocupado por mejorar tu nivel de vida, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez sí conlleva de que fuera mucho mejor si es que cocinas algo sencillo en casa. O, por ejemplo, estás corto de dinero. Entonces, obviamente, llegar y hacerte una pasta con salsa de tomate, con pasta de tomate, va a ser mucho más barato que pedirte una comida afuera. Entonces, no sé, las redes sociales. ¿Sigo en redes sociales o más bien abro un libro? Entonces, pareciera que en ese momento dado no tiene mucho peso, pero como esto de lo que dije del japonés, acumulas semanas, meses o años y esas pequeñas elecciones, esas pequeñas decisiones ya empiezan a construir algo y muchas veces empiezan a construir una mejor vida. Entonces, existe lo que yo le defino, creo que algunos conocedores del tema también lo llaman como la matemática del cambio, que básicamente es si mejoras solo 1% cada día, al final de un año serás 37 veces mejor de lo que empezaste el año. Pero si empeoras 1% cada día, al final del año habrás perdido casi que todo tu potencial. Entonces ese es el efecto compuesto de las micro decisiones. Las pequeñas acciones no parecen significativas en ese momento dado, pero su impacto se multiplica de casi una manera exponencial con el tiempo. Eso significa que, aunque no veas resultados inmediatamente, esa elección importa, cada elección que importa. Entonces, por ejemplo, en la salud, un día decides salir a caminar 10 minutos, al día siguiente caminas 15, después de una semana caminas 20, después vas trotando, luego meses después te encuentras que has bajado de peso y tienes más energía que nunca, y todo empezó con esa primera caminata de 10 minutos. En el conocimiento, si lees 10 páginas de un libro al día, en un año habrás leído aproximadamente entre 12 y 15 libros. Piensa en la cantidad de conocimiento que eso puede darte, solo por dedicar unos minutos al día, porque fueron 10 páginas de un libro al día, no sé cuánto tiempo te tomará, yo calcularé que 15, 20 minutos. ¿Qué pasaría si lees una hora? ¿Qué pasaría si vas, como el caso de la salud, el caso de la caminata, luego vas aumentando de 10 páginas, luego vas a 20, luego vas a 30? En las relaciones, enviar un mensaje a alguien que aprecias o preguntar cómo está esa persona puede parecer muy pequeño, pero con el tiempo esos pequeños actos, de esa pequeña micro decisión, construyen relaciones más que nada significativas, relaciones profundas. Entonces, claro, hemos hablado de las micro decisiones, pero ¿cómo tomo mejores micro decisiones? Porque existen micro decisiones. Porque el rato que yo decido que no voy a apagar la alarma o que sí voy a apagar la alarma, es una micro decisión, cualquiera de las dos. Pero la una es mala, la otra es buena. ¿Cómo tomar esa micro decisión mejor, esa buena micro decisión? Entonces, por un lado es intentar ser consciente de las elecciones. Empieza a observar esas pequeñas decisiones que tomas cada día y qué eliges hacer con tu tiempo, qué dejas de hacer con tu tiempo, qué dejas de lado, etcétera, etcétera. Yo sé que en muchas de las ocasiones ya sabemos lo malo que conlleva alguna micro decisión. Yo, por ejemplo, esto de la alarma, siempre dormía diciéndome, no, mañana sí voy a levantarme a la primera alarma, y no pasaba. Entonces sí estaba consciente. Entonces, para eso vienen los siguientes consejos. Número 2, haz que las buenas decisiones sean más fáciles. Entonces, claro, para mí era difícil levantarme en la
a la primera alarma, porque me dormía a las 3 de la mañana, porque me quedaba en la computadora trabajando y dormía 4 horas, 5 horas. Entonces, claro que era difícil. Entonces, claro, tengo que hacer eso que sea más fácil. Obviamente cuando lo intenté hacer más fácil, empecé ahora, ok, ahora voy a dormir a las 10 de la noche y voy a intentar dormir las 8 horas consecutivas. Durante algunos de los primeros días, igual aún no podía levantarme con la primera alarma, obviamente porque mi cuerpo estaba, yo diría que estaba intentando disfrutar del poder de nuevo dormir bastante tiempo. Y ya poco a poco, con esas micro decisiones, fui mejorando. Pero también parte de la micro decisión fue empezar a dormir antes. Entonces empecé a hacer que las buenas decisiones sean más fáciles de tomarlas. Entonces, la idea es colocar las cosas que te ayudarían a crecer en momentos dados, en lugares visibles, e intentar eliminar lo que te distrae o lo que lo dificulta, como en mi caso era casi no dormir. Entonces, por ejemplo, en tu caso, si quieres leer más, deja un libro siempre en tu mesa de noche y guarda el teléfono en otro lugar, o apágalo, o ponlo en silencio, lo que sea. Entonces, existe también lo que es aplicar la regla de los 2 minutos, que sería el tercer consejo, que es cualquier tarea que pueda hacerse en menos de 2 minutos, hazlo, ahora, en ese mismo momento. Entonces, esto incluye, por ejemplo, enviar un correo del trabajo, ordenar tu espacio de trabajo, ordenar tu habitación, o incluso empezar un hábito saludable. Entonces, claro, cuando empecé a aprender japonés intentaba la mayor cantidad, o sea, era 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, porque casi siempre uno empieza con esa ilusión, pero poco a poco ya empezó, y justo empecé en vacaciones. Entonces cuando empecé estaba de vacaciones en la playa, entonces tenía más tiempo, pero ya conforme volví a la realidad, al trabajo real, al trabajo diario, ya era más difícil, ya era más complicado. Y ahora el japonés se ha vuelto esto de la regla de los 2 minutos, porque hay muchas veces que estoy sentado haciendo cualquier cosa, no necesariamente sentado, no sé por qué sentado, pero haciendo cualquier cosa, y si es que me doy cuenta que tengo 2 minutos antes de que tenga que hacer lo que tengo que hacer, saco el celular y hago la clase de japonés, así sea chiquita, pero intento hacerla. Entonces, tal vez en este caso a mí la regla de los 2 minutos lo he convertido en la regla de los 5 minutos, porque me he propuesto que siempre sean 5 minutos del japonés, pero he aprendido eso. Entonces, cualquier cosa que puedo hacerlo, lo hago apenas me doy cuenta que tengo la capacidad y el tiempo. Y cuarto, celebra esos pequeños avances, porque conforme vas avanzando, como ahora hablo de lo del japonés, vuelvo y repito, o sea, cuando iba, obviamente me puse como una meta el año, los 365 días. Cuando iba a 100 días, no magnificaba aún lo que estaba consiguiendo, iba a 200 días y tampoco, o sea, mi idea era llegar a los 365 días. Entonces cuando me di cuenta, hablaba con alguien, no recuerdo con quién, y le dije que voy 200 días y me dijo, increíble, que bestia, te felicito. Entonces ahí empecé a magnificar lo que era, a celebrar esos avances, que aún me parecían pequeños porque me faltaba la mitad o un poco más o un poco menos, pero ok, entonces cada vez que empecé a tomar una nueva lección, o en este caso una nueva micro decisión, me alegraba, la celebraba. Entonces, al final lo que te diría de este cuarto consejo es que no subestimes jamás el poder de reconocerte a ti mismo por esos pequeños logros. Te he hablado mucho de mi caso del japonés, pero también quiero compartirte una historia que tal vez muchos la conocen porque este libro es muy conocido, es un libro de James Clear, el autor del libro Hábitos Atómicos, o Atomic Habits, pero es una historia de él, que él, James, sufrió un grave accidente en su juventud, que le dejó sin posibilidad de practicar deportes durante mucho tiempo. La cuestión es que a él le gustaba mucho practicar deportes. Cuando finalmente decidió, digamos, reconstruir su vida, no lo hizo intentando grandes hazañas, sino hizo pequeños cambios. Ir al gimnasio por 5 minutos o en su casa hacer ejercicio 5 minutos, beber más agua al día, escribir un párrafo, y con el tiempo esos pequeños pasos lo llevaron a convertirse en ese pequeño experto, en ese gran experto, perdón, en hábitos, y a construir una carrera que ha impactado a millones de personas. Entonces su historia, la historia de él, es un recordatorio completo de que los pequeños pasos son los que te llevan a lugares grandes. Y me parece que elegí el ejemplo de él para darte en este episodio, porque encima es el creador de los Hábitos Atómicos, un libro que he visto alrededor del mundo, en diferentes idiomas, en todo lado, y es muy tomado en cuenta por las personas.
Imagínate el trasfondo de esto. Una persona que escribió un libro importante sobre los hábitos, tuvo un accidente que comúnmente, como yo he dicho, yo también tuve un accidente muy grave. Cuando tienes un accidente no tienes ganas de hacer muchas cosas, no tienes ganas, en mi caso yo no tenía ganas ni siquiera de salir de mi habitación. Entonces tomar las agallas y decidir en empezar a hacer hábitos me parece espectacular, y que lo diga él aún más. Entonces vamos concluyendo el episodio. Quiero decirte una frase que siempre intento dejarla al último, que es una frase de Lao Tse, que es un filósofo chino, que él decía que un viaje de 1000 millas comienza con un paso. La pregunta ahora, fuera de la frase, sería, no es si puedes cambiar tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso hoy? Esa es la cuestión, ¿ok? Y repito, puede que decidas dar el primer paso hoy, pero puede que mañana te detengas y mañana no lo des y pasado mañana tengas que volver a darlo. La idea es empezar a crear ese hábito con los consejos que te he dado, y más que nada que tengas toda la presencia de que puedes lograr. Entonces nada, quiero que te lleves de esto. Tu vida no cambia, no va a cambiar en un instante, cambia en esos momentos pequeños, en esas micro decisiones, en las elecciones que haces hasta cuando nadie está mirando, cuando no estás en el foco de la luz de todas las personas. No necesitas un gran plan, solo un pequeño paso, solo un paso pequeño para poder caminar millas, como lo dice Lao Tse, y luego otro, y luego darás el otro, y antes de que te des cuenta, estarás construyendo parte de la vida que siempre has querido. Entonces nada más, gracias por acompañarme en este episodio del Poder de lo Simple. Si algo de esto resonó en ti, compártelo con alguien que lo necesite, y no olvides que puedes revisar mi libro El Poder de lo Simple en la bio de mi Instagram, también mis otras redes sociales. Y nada más, simplemente nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo simplificar, crecer y alcanzar tu máximo potencial. Nada más. Simple.